Pues bueno, Dios me les bendiga a todos. Un gusto para quienes se conectan por primera vez con nosotros y los que ya son de casa, pues también Dios les bendiga. Estamos estudiando el libro de Segunda de Crónicas. Ya llevamos más de 100 clases en las cuales hemos estado estudiando todos los primeros libros de la Biblia. Vamos en orden cronológico. Y bueno, en esta sesión, en la clase número 111, estamos estudiando Segunda de Crónicas 4, versículo 2. Es un pasaje que nos va a recordar a el Éxodo y ahorita les voy a explicar por qué. Vamos a leerlo primero, ya hemos orado, ¿verdad? Con la bendición del Señor es que comenzamos nosotros eh, la sesión. Y vea por favor lo que nos dice Segunda de Crónicas 4:2. La palabra del Señor dice lo siguiente: también hizo un mar de fundición, el cual tenía 10 codos de un borde al otro, enteramente redondo. Su altura era de 5 codos, un cordón de 30 codos lo ceñía alrededor. Hemos estado estudiando, mis queridos hermanos, cómo fue que se conforma el tabernáculo o el templo, mejor dicho, de Salomón, pero acuérdense que ya estudiamos en Primera de Crónicas que a causa de la devastación del ángel del Señor, David no podía ir al tabernáculo de Moisés. Hay que recordar esto porque es un dato histórico importante. Y entonces él es como desea edificar casa al Señor. Salomón es quien empieza a realizar este acto de la edificación. Y ya estudiamos que antes, antes de entrar evidentemente a la fuente que se describe en el 4:2, pues se habla del altar de bronce, del altar del holocausto, en un versículo anterior, en el 4:1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar el día de hoy? Vamos a estar estudiando la conceptualización que tenían los judíos en la época bíblica sobre el lavacro, que es muy importante para que nosotros empecemos a entender qué simbolizaba para ellos, por qué se vuelve a repetir en el diseño del templo de Salomón. Vamos a diferenciar, porque es muy importante cuando estudiamos el lavacro de los sacerdotes, diferenciar desde la teología dos conceptos que son la regeneración y la santificación, ¿no? El lavacro tiene mucho que ver con este proceso de purificación de la vida de los creyentes, ya lo vamos a estar explicando, y vamos a estar viendo también el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, cómo santifica nuestra vida. Vamos a estudiar por ahí algunas raíces etimológicas griegas que están vinculadas con esta conceptualización de la regeneración y vamos a ver también la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes dentro de este proceso. La verdad que la sesión de hoy está bastante nutrida, entonces yo les recomendaría pues ir tomando así como apuntes y demás, porque hay mucho que estudiar en esta sesión. Pero primero vamos a analizar, ¿verdad? Pues qué es lo que tiene que ver como ejes principales de conceptualización de la fuente del lavacro que utilizaban los sacerdotes. Mire, es muy importante que nosotros entendamos esto. En la zona de la entrada, ¿verdad? Ya había algo que se conoce como la simbología policromática, el color blanco, el color azul, el color púrpura y el color rojo. Cada uno de estos colores tiene un significado que está vinculado cristológicamente con la obra vicaria y expiatoria de nuestro Señor en la cruz. El color blanco simboliza la pureza de nuestro Señor Jesucristo.
El color rojo simboliza su muerte vicaria, el color púrpura habla de la realeza de Cristo y el color azul de esta estancia celestial donde el Señor siempre ha estado. Cuando las personas de la época de Moisés entraban al atrio, lo primero que veían era el altar de bronce o el altar del holocausto. Las personas tenían que ofrendar, tenían que dar animales para que fueran expiadas sus culpas, y esto marcaba la conciencia colectiva del pueblo, porque ellos entendían que el acercarse a Dios era un acto que demandaba pureza, que demandaba una imputación de la justicia en aquella persona que se estaba buscando acercar a Dios. Cuando nosotros estudiamos la conceptualización del lavacro para la cultura judía, es muy importante entender que esta misma idea de la imputación de la justicia ya estaba en la mente del pueblo, porque los sacerdotes también recibían esta imputación. Vamos por ahí a estar reestudiando algo que ya vimos hace 2 años, y es que nosotros debemos de recordar muy bien que precisamente en un momento dado los sacerdotes tenían un proceso de purificación. Si nosotros nos vamos a estudiar, ¿no? Por ejemplo, el día de Yom Kippur, recordaremos que la limpieza que se hacía era una limpieza tipo sacramental, se lavaba el cuerpo, había un cambio de vestiduras, ¿no? Que simbolizaba así parte incluso de los requisitos que ya serían después eh, forma de la vida cristiana contemporánea. Vamos a lo que dice Primera de Tesalonicenses 4. Primera de Tesalonicenses 4 nos habla un poco acerca de esto. Primera de Tesalonicenses 4, de los versículos 1 al 3 y de ahí 7 al 8. Primera de Tesalonicenses 4, de los versículos 1 al 3 y de ahí del 7 al 8, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Un poco más adelante, de los versículos 7 al 8, dice lo siguiente: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que, y ahí es donde entra el horror para muchos de nosotros en la época de la gracia. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Si tenemos por ahí un problema de audio, me dicen, porfa. Ok, gracias, hermano Eduardo. El problema principal que nosotros llegamos muchas veces a tener cuando estudiamos este tipo de doctrina, la simbología que conlleva, es que nos vamos a enfrentar con el hecho de que a veces no conceptualizamos o no entendemos de manera adecuada los símbolos para la cultura judía de la época, y no entendemos cómo son válidos en la época del Nuevo Testamento, porque no estamos entendiendo la conformación del pensamiento teológico de los judíos, y que a veces tampoco entendemos que en el Nuevo Testamento se toma mucho de ese sistema de pensamiento.
Entonces, es muy importante que nosotros entendamos la historia incluso de los elementos de los que estamos hablando. El día de hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a estudiar esta fuente, este lavacro, pero vamos a tener que estudiar algunos elementos de la propia teología que nosotros estudiamos actualmente para poder identificar por qué se vuelve a retomar en este santuario que está levantando Salomón, por qué se vuelve a retomar este elemento. Bueno, antes de que lo entendamos, debemos entender dos cosas. En la doctrina que nosotros recibimos de la Biblia, se difiere mucho de regeneración y santificación. Son dos términos totalmente distintos. Cuando nosotros hablamos de la regeneración, es el acto por el cual la persona nace de nuevo prácticamente, ¿sí? Nosotros, como nos lo dice el apóstol Pablo en Romanos, estamos muertos en nuestros delitos y pecados antes de nacer de nuevo. Cuando el Espíritu Santo llega a nosotros, cambia nuestros deseos, cambia parte de nuestros pensamientos y es entonces cuando ya nacemos de nuevo, ya tenemos deseos de agradar a Dios. Pero la santificación es un proceso donde el creyente va creciendo de manera continua hasta que se asemeja su carácter al del Señor Jesucristo. Ahora, vamos a pensarlo. Voy a regresar un poquito para que todos estemos ahí como con esta figurita del lavacro. Vamos a pensarlo así. La regeneración sería un lavado total de cuerpo, ¿no? Como lo hacían los sacerdotes de la época, cambiaban sus vestiduras, cambiaban absolutamente todo, se lavaban y entonces podían auspiciar. Pero la santificación es un lavado, vamos a llamarlo así, continuo, ¿verdad? Donde el creyente busca que su andar, que sus obras, pues sean apegadas a los patrones éticos, a los patrones morales que dicta la Biblia. Entonces, esto es como que lo más básico. Ya nos vamos a meter ahora a qué nos dice la Biblia que hace el Espíritu Santo en nuestra vida para santificarnos. Hay 5 pasos principales, de los cuales 2 nos va a tomar bastante tiempo entenderlos, pero vamos a ir poco a poco. La Biblia nos dice primero que el Espíritu Santo nos convence de nuestro pecado. En Juan 16:8, nos damos cuenta de que gran parte del proceso de santificación inicia con que nosotros nos demos cuenta de qué estamos haciendo mal. De hecho, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: y cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros, hermanos, no podemos crecer en los caminos de Dios si no somos confrontados por Dios mismo. Es muy difícil que una persona pueda vivir estándares o parámetros espiritualmente saludables en su vida sin que sea confrontado constantemente. De hecho, cuando nosotros estudiamos la Biblia, hay un capítulo entero que nos va a hacer mucho ruido y es precisamente Isaías capítulo 6. Si nosotros vamos, que lo vamos a hacer ahorita, si nosotros vemos la confrontación que hace el Señor a la vida del profeta Isaías, vamos a ver 4 elementos principales. Algunos de ellos van a estar aquí, ¿no? Primero nos damos cuenta que Dios permite, ¿no? En Isaías capítulo 6, permite que se quite ese obstáculo que había en la vida
del profeta. De hecho, la Biblia dice en el versículo 1, en el año que murió el rey Usías. Y usted se preguntará, bueno, ¿cómo tiene que ver la muerte de Usías con lo que estamos diciendo ahorita? Es sencillo, Usías era primo del profeta Isaías. Entendamos que en esa época, económicamente, había un realce en todo el reino. Dios muchas veces tiene que quitarnos de ese tipo de zonas de confort económicas, del estatus, porque también recordemos eso, Isaías estaba en un estatus socioeconómico por estar en el sacerdocio muy fuerte. Y lo primero que pasa en Isaías 6 es que Dios quita a el rey Usías, quien era como que el punto de apoyo principal del profeta Isaías. O sea, era el principio de una cadenita de cosas que iba a hacer Dios. Pero después de esto nosotros vemos en el versículo 3 que el profeta es impactado por la propia santidad de Dios. Leemos en el versículo 3, Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Hermanos, no podemos ser convencidos de nuestro pecado sin antes hacer un contraste entre la persona de Dios y nosotros. Es imposible que nosotros podamos entender cuando estamos delante de Dios qué diferencia tan abismal existe entre la naturaleza de Dios y la nuestra. Lo que sí entendemos es que estamos perdidos si no estamos justificados en Cristo. Cuando el profeta Isaías recibe esta revelación, entonces es convencido de su pecado. El versículo 5 de Isaías 6 dice, soy un hombre inmundo de labios. Ahora, la misma Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que estaba diciendo el profeta Isaías es que reconocía su naturaleza caída. Vean qué importante es entender la Biblia así. Hay un orden, Dios se revela la vida del profeta, lo confronta, genera un estado de conciencia sobre quién es él, y solo entonces, después de que se humilla a este hombre, es purificado su corazón. La Biblia dice en el versículo 7, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Hermanos, si no somos convencidos de nuestro pecado, no vamos a poder llegar a humillarnos y por ende a recibir purificación. Vean lo que dice Ezequiel, Ezequiel 36. Ezequiel 36, 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando nosotros estudiamos, y esto lo vimos la sesión pasada, la elección y la reprobación dentro de la doctrina de la salvación, recordemos algo.
el ser humano sí toma una decisión cuando Dios llega a su vida. Y como cristianos también la tomamos. Si nosotros nos cerramos a la confrontación, muy difícilmente, hermanos, vamos a poder cambiar. Esos hábitos pecaminosos que todos tenemos no se van a ir si no nos dejamos confrontar. Vean, por favor, por qué es tan importante entender entonces realmente lo que significa este pequeño mueblecito del lavacro. Porque nosotros pudiéramos leer Segunda de Crónicas y, bueno, pues ahí lo puso otra vez Salomón, pero ¿qué significa? ¿Por qué está ahí? El Espíritu Santo realiza dos acciones muy importantes que solamente se describen en griego. Hablamos de la palingenesia. ¿Qué significa esto? Para poder entender este tipo de palabras hay que descomponer la raíz etimológica. Estamos hablando de un prefijo, un sufijo y una radical para poder entender una raíz etimológica en el griego. Cuando nosotros estudiamos de esta manera una raíz etimológica, vamos a entender mucho mejor. Vean, palingenesia viene del vocablo alin, que significa nuevamente u otra vez. También viene de la composición del vocablo génesis, que sabemos que en el original hebreo, bereshit, significa inicio o comienzo. Y este sufijo que posee la raíz etimológica en griego, ia, significa acción o cualidad. Entonces estamos viendo que palingenesia, vamos a fusionar ahora todo lo que ya dijimos, palín, que significa nuevamente u otra vez, génesis, que habla de comienzo, y IA, que es acción o cualidad, pues prácticamente es la facultad de comenzar de nuevo. Hay algunos textos eh, donde nosotros vemos esta propia raíz etimológica. De hecho, ahí les puse algunos, Primera de Pedro 1:23. Vamos a estarles dando lectura también. Primera de Pedro 1:23. Vean lo que dice. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, nos habla de esta acción de, vamos a llamarlo así, resetear nuestra cognición, resetear nuestras emociones por medio de la Biblia. Se los digo como psicólogo, esto la verdad que es muy interesante, porque el pensamiento y la emoción, al menos en psicología, no se cambia, se dirigen, pero aquí la Biblia nos dice que sí se pueden cambiar. Entonces, esto es un milagro que Dios hace. Ahora, también tenemos por ahí, aparte de este texto, Efesios 2:1 y 10, que es un texto bastante extenso, que lo vamos a también a estar leyendo ahorita. Nos habla precisamente acerca de esto, ¿no? Efesios 2:1 al 10. La palabra dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó,
aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La idea que nos da Pablo con la palingenesia, mis queridos hermanos, es literalmente como la de un reseteo, ¿sí? Esta idea vinculada al, como ahorita lo que acabamos de vivir en enero, ¿no? El año nuevo y todo esto, los propósitos y demás, que a veces nosotros nos hacemos, pues es algo muy parecido. Ahora, hay otra raíz etimológica que se me hace todavía más interesante, y es que el Espíritu Santo aplica esta metanoia a nosotros. Vamos a volver a hacer este mismo ejercicio, descomponemos la raíz etimológica primero. Cuando nosotros hablamos de metanoia, está compuesta del vocablo meta, que significa más allá, después de o junto a. También está compuesta por el vocablo nous, que es de donde se saca para extraer la conceptualización de la psique, de la emoción, del intelecto, de todos estos estados que incluso están vinculados con el cuerpo, según la doctrina psicoanalítica. Y también se habla de una acción o cualidad. Entonces, lo que nos dice los textos griegos del Nuevo Testamento es que lo que hace el Espíritu Santo en nosotros es ayudarnos a salir de esa pequeña cárcel que nosotros tenemos, de nuestra emoción y de cómo interpretamos la realidad. Eso es algo muy interesante. Hermanos, desde que nosotros, a través de la caída de Adán, tenemos esta naturaleza caída, se contamina todo de nosotros. Llámese el intelecto, llámese las emociones, llámese la interpretación de la realidad, que eso es algo muy interesante que cuando abordemos el curso de filosofía y teología se los voy a estar presentando, pero el ser humano siempre va a interpretar la realidad de una manera muy distinta como Dios lo hace. Lo que sí nos dice la Biblia es que el Espíritu Santo es un milagro muy, muy, pero muy profundo en nosotros, donde nos permite salirnos de esa interpretación que nosotros le damos a la realidad, al grado de que podemos ver la vida como Dios la ve. Imagínese a Job habiendo perdido sus hijos, habiendo perdido sus empresas, habiendo perdido todo su dinero, y su salud también la perdió, y se levanta a adorar a Dios. Evidentemente no es algo que esté dentro del cuadro de la lógica del ser humano. Ahora, vamos a ver algunas raíces que están vinculadas en los textos griegos con la regeneración. Ya acabamos de estudiar, ¿verdad? Esta idea de la palingenesia. Vamos a ver un texto en Tito para recordar un poquito esto. Tito 3:5 nos habla precisamente acerca de la palingenesia. Vean lo que dice. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración
y por la renovación en el Espíritu Santo. También nosotros encontramos el vocablo genao. Cuando nosotros hablamos de la idea del genao, es concebir y engendrar de nuevo, algo que es muy utilizado en el Evangelio de Juan. Vamos a estar por ahí estudiando Juan 3, 3 al 8. Juan 3, 3 al 8. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta es una porción muy interesante donde recordemos que Nicodemo, el maestro de la ley, va con el verdadero maestro, con el Señor Jesucristo, y entonces se pone muy en tela de juicio esto del nacer de nuevo. De hecho, cuando el Señor aborda este tema, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Una idea muy nueva para ellos, ¿no? Nos habla de esta idea de la cainecatisis, una nueva creación, tal como Pablo nos lo llega a presentar en 2 Corintios 5:17. Vea, por favor, lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esta es la idea que se tiene cuando estudiamos el lavacro. Cuando el sacerdote se ponía de frente, voy a regresar un poquito para que se nos haga más fácil como conceptualizarlo, pero cuando la persona se presentaba, ¿verdad? Aquí, y estaba enfrente lavándose, el bronce, recuerden que es señal de juicio. Esta fuente era hecha con los espejos de las mujeres que salieron de Egipto, por lo cual era una señal cuando la persona se acercaba, era una señal de su reflejo. Había confrontación, evidentemente. Nosotros muchas veces llegamos a romantizar aquí, esta idea que nos han presentado. Hemos nacido de nuevo, esto es maravilloso, claro que sí, pero hay un proceso donde nos vemos tan altamente confrontados que entra el sufrimiento. Hay un pesar por lo que nosotros hacemos. Hay dolor porque sabemos que no somos aquello que Dios nos está pidiendo, mas sin embargo, algo ha cambiado de nuestro corazón por la gracia de Dios. Y es entonces en ese preciso momento, mis queridos hermanos, donde existe parte de la responsabilidad del creyente para que podamos ir disminuyendo este malestar que nos genera la confrontación, pero al mismo tiempo ir demostrando nuestro afecto hacia con Dios mismo. Hay deberes que conscientemente, volitivamente y deseosamente debemos de cumplir. Esto es acercarnos a Dios por los medios que Él nos ha dado. Ejemplo, en la oración, en la lectura de la Biblia, en la adoración, en la comunión y sobre todo, ¿verdad? Ya habiendo adquirido este poder que Dios nos da por medio de estos medios, pues ejerciendo el dominio propio.
Vea, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el Salmo 1, vamos a estar con cada una de estas citas porque son muy importantes. Salmo 1, versículo 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. O sea, es una responsabilidad que nosotros ya veíamos en el libro de Josué, que era un requerimiento para los reyes, que es un requerimiento para nosotros también. Cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, referente a la oración, el Salmo 51 es muy importante. Se escribe en el momento en el cual David ya había ejecutado, ¿verdad? De manera indirecta a Urías Eteo, ya había muerto su hijo fruto del adulterio con Betsabé, pero entonces David en el Salmo 51 le pide a Dios que transforme su corazón, que le regrese el gozo de la salvación. La adoración también es muy importante. Literalmente la Biblia dice que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando el pueblo iba rumbo a Jericó, esta ciudad fronteriza, y estaban temerosos, iban a ver a los hijos de Anac, a esos gigantes, sabían que muy probablemente iban a morir, había un temor. Y cumplir el propósito de Dios para nuestra vida demanda que nosotros también aprendamos a adorar. Ellos dan 7 vueltas, tocan los shofar en una señal de adoración, sabiendo que Dios iba a responder. Y entonces caen las murallas. También la Biblia nos habla de la comunión, este aspecto que es muy importante para nosotros porque efectivamente el factor social es muy importante para recibir aceptación entre personas de la misma fe. De hecho, Filipenses, vea por favor Filipenses 1, de los versículos 3 al 6, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero aquí inicia hablando en un plural. Está hablando a la comunidad de Filipos. Está hablando a esta iglesia donde hay evidentemente una comunión entre todos. Y también es necesario tener presente el dominio propio. De hecho, Santiago nos insta en muchas ocasiones a esto. Santiago 4:7 nos dice lo siguiente. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Vean, ya hemos estudiado a manera de repaso, ya hemos estudiado que la comunidad judía en la época de Salomón, cuando se estaba edificando el templo, habían retomado la idea del altar de bronce. Sí, se paga un precio de sangre, le vamos a llamar así, para que la persona pudiera recibir imputación de la justicia. Pero ahora lo que estamos estudiando es que había también una necesidad de limpieza. Las próximas sesiones vamos a estar estudiando algunos otros elementos que nos vinculan con la adoración, con el ofrecimiento voluntario de nosotros, con la revelación, que son muy necesarias para el sacerdocio del creyente y que también vemos en el templo de Salomón por medio de los muebles sagrados que se toman como réplicas del tabernáculo de Moisés.